Vamos a conversar con el doctor Carlos Bromley, que él es psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Yo le decía, doctor, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias por la invitación también. No podemos hablar de salud física sin salud mental. Así es, ya esa dicotomía no existe. Salud mental y salud física están integradas en un todo único. Es la salud integral de la persona. Así es, entonces cuando decimos en general están completamente sanos y salvos es algo que todavía no podemos determinar porque falta que vengan una serie de evaluaciones. Tenemos dos puntos para abordar. Uno, bueno, ya me comentó usted que hay una brigada del Ministerio de Salud que se ha trasladado a la zona y que está trabajando, ya nos va a comentar sobre esos resultados, pero yo quisiera saber cuáles son sus impresiones tras esta entrevista que nosotros hemos podido presentar en vivo y en directo desde Ica. Este señor, Javier Bellido, el minero, hablaba poco, el primero con el que conversamos, sí, claro, ¿no? Hablaba muy poco, se le notaba bastante perturbado. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Mis primeras impresiones consisten en percibir que tanto los mineros como el padre de uno de ellos, que ha sido entrevistado, están tratando de mostrarse de una manera casi normal, inclusive de felicidad. Sin embargo, no lo logran. Se observa que este intento fracasa. Hay evidencia de gestos de preocupación, de tristeza, de abatimiento, de cansancio emocional. Físicamente están allí, pero emocionalmente todavía no se han salido del socavón. Es como que no asimilan todavía lo que les ha pasado. Están comenzando recién ese proceso largo, duro y difícil de adecuarse a la nueva situación. Bueno, justamente cuando empezó en enlace veíamos que Carlos Yancún, nuestro reportero, decía, estamos ingresando al área de trauma shock. Ellos están en shock. Están en shock todavía, sí. Y eso, ¿qué implicaría, doctor? Porque creo que hay varios puntos para abordar desde ahí también. El tratamiento que se les debe de dar, la participación de los familiares. Usted me decía que ya hay una brigada, ¿no?, del Ministerio de Salud en el lugar. ¿Cuáles son las informaciones que ha recibido al respecto del estado de los mineros? Sí, en primer lugar tenemos las informaciones de las propias personas profesionales de la salud locales que comenzaron a intervenir desde el primer momento. A esto le hemos adicionado brigadas de salud mental desde el Ministerio de Salud. La primera intervención de las personas, de los profesionales locales, ha consistido básicamente en ciertos contactos con las familias de estos mineros, tratando de darles un apoyo psicológico, conocer el perfil de ellos para ver su grado de vulnerabilidad y ver qué hacer cuando salgan de la mina. Se ha logrado mapear un poco las características de estas personas. Y la brigada actual ya está implementando el plan de acción, consistente en manifestarles a los familiares, sobre todo, que estén alertas ante la presencia de determinadas expresiones de patología. Vamos a hacer una pausa, doctor, y nos va a contar exactamente qué consiste este plan de acción y cómo se identifican las patologías que puedan presentarse. Hacemos una pausa y regresamos con el doctor Bromley. Doctor Carlos Bromley, psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, me estaba comentando a raíz, doctor, de la brigada que se ha trasladado a Ica respecto de la salud mental de los mineros, que ya tenían algunas primeras informaciones sobre el estado, todavía muy breves, pero que hay un plan de acción en el cual trabajar. Abordemos brevemente qué se puede mencionar a grandes rasgos del estado de ellos y cómo trabajar al respecto. Sí, nosotros tenemos planes de acción para emergencias y desastres, tenemos equipos de trabajo para estas situaciones, para estos eventos catastróficos. Consiste primero en observar qué es lo que está pasando en ellos. Y las personas que tienen que hacer estas observaciones son los familiares. Entonces hay que capacitar a los familiares para que estén al tanto de las patologías que comienzan a presentarse para actuar lo más pronto posible. Por ejemplo, comienzan a presentarse momentos de ausencia. La persona está en un ambiente de la casa y se pierde. Como decir, como que se pegue con algo. Así es. Pero en esta especie de pérdida del momento que está viviendo, en verdad está recordando de manera persistente e intensa el cautiverio, el momento en que estuvo atrapado en la mina. Y lo está no solo recordando cognitivamente, sino lo está viviendo emocionalmente también. Está reviviendo el proceso traumático y se está sintiendo mal por eso.
¿Qué otro tipo de patologías podrían presentarse? Las otras patologías son las vinculadas a problemas de ansiedad, problemas de depresión, hay fácil irritabilidad, pobre control de impulsos, la persona se vuelve violenta, no acepta indicaciones de ningún tipo, quiere estar sola, se pone muy resistente a la interacción con sus seres amados, los rechaza, y si se acercan de alguna manera u otra a ellos, inclusive puede presentarse un mecanismo de evitación, de huida. Sale de la casa, me voy a caminar, dice, y esto es peligroso. Se quiere desconectar también de alguna manera. Así es. Yo revisando también sobre las consecuencias que se puedan dar en este tipo de casos, se hablaba de un estado eufórico, que es el estado inicial. Usted decía, ¿no? Sí. En realidad, en estos momentos no se puede decir claramente en qué están ni cómo están, y además hay que considerar que cada ser es distinto al otro y cada individuo puede tener una reacción distinta. Es el caso que dice usted, que a lo mejor se quieran desconectar, pero hay otros que de pronto desarrollen este apego por algún ser querido y más bien no quieran separarse nunca. Así es. Esto depende de la vulnerabilidad y de las características de cada persona. Es parte de su personalidad. Claro. Hay personas que efectivamente hacen todo lo contrario de lo que dije anteriormente y tienden a exigir inclusive que todos sus seres queridos estén a su alrededor, para contarles los eventos que han vivido, para recibir de ellos demostraciones de afecto y de soporte emocional. Esto hay que hacerlo, pero con cuidado, de manera progresiva y dosificada inclusive. Claro, ¿y cómo deberían trabajar en ese sentido los familiares? Yo le estaba comentando que en el Diario de la República leía hoy bastante conmovida, ¿no?, el caso de una señora, Marisol Cucho, de 28 años, que es esposa de uno de los mineros que estaba atrapado, Roger Pariona, y dice en este reporte que en realidad lo que hacía la señora era, cuando se le pregunta, ¿no?, cómo se sentía respecto a esta situación, era que no paraba de cocinar, no paraba de lavar platos y mantenerse ocupada. Y ella responde que lo que quería era mantenerse ocupada porque no quería pensar en lo que realmente estaba sucediendo. Esa también es una reacción, sí, evidentemente, que es una negación. Es una negación, pero que ya trasladada al aspecto de las indicaciones profesionales se convierte en una indicación terapéutica. La persona tiene que estar ocupada, tanto ella como su familia, en actividades que lo gratifiquen, que sean placenteras para ellos. Porque el tiempo libre, como repito, es mala compañía, hace que uno reitere los eventos traumáticos. Pero cuán perjudicial también puede resultar si es que se presentara un caso de negación, no como el que estamos hablando, sino que, por ejemplo, en un ambiente familiar hay alguno que esté deprimido, porque muchas veces pasa, ¿no? Si uno no termina de comprender qué está sucediendo con una persona que está en estado de depresión, es que puedo decir, ya me cansé de que esté así, oye, ya vamos a hacer de cuenta, ya pasó, darle vuelta a la página y punto, y no comprende lo que puede estar pasando por dentro de la persona que se siente mal. Así es, y esto es tremendamente preocupante y puede causar extremos. Suele suceder que en esta condición el estallido de la respuesta, en la medida en que en algún momento la negación termina, puede ser catastrófico. Una bomba de tiempo. Pues así es, una bomba de tiempo. Inclusive ha ocurrido que hay separaciones familiares, que hay conflictos entre la pareja, problemas con los hijos, con los padres. Sí, hay que participar desde el principio, cumpliendo las indicaciones al respecto que se den. Entonces, lo ideal es, como se está manejando, que primero los psicólogos, el grupo de psicólogos se reúnen directamente con los mineros, luego es un trabajo y capacitación constante con la familia. Ojo, que se dé esta asesoría inicial no significa que después ellos puedan continuar por su cuenta, sino que deberían asistir a una terapia psicológica. De todas maneras es importante, hay terapias psicológicas individuales, de grupo también, y sobre todo hay que brindar indicaciones precisas que permitan controlar los excesos. En experiencias de otros países han habido excesos, hay gente que ha entrado a una actividad mediática, por ejemplo. Ahora vamos a abordar eso, que ese es otro punto que lo tengo para tocar así, pero a lo que iba, doctor, es que muchas veces la gente como que no le da la real importancia, además del tema de la salud mental, sino a ser constante cuando se realiza una terapia, porque si en una terapia no se es constante, no se ven los resultados. Entonces no se trata de que se dé una primera asesoría y que luego digan nosotros podemos solos. ¿Es así? Efectivamente. ¿Y qué pasa, por ejemplo? También sería positivo que los mismos mineros que han compartido este espacio y que han tenido que pasar lo que han tenido que pasar, también se reúnan para compartir sus experiencias después. Sí, pero no solos, sino con claro, con una asesoría. De una asesoría sí, es positivo. Profesional, sí es positivo. Para que sepan cómo van progresando. Sí, convertir al grupo en un grupo de autoayuda entre ellos mismos. Pasó también, por ejemplo, con los familiares de los
chicos que murieron en el incendio de Utopía. Ellos siguieron una terapia de grupo bastante importante que los benefició. Bueno, eso también es sustancial. Ahora me decía usted del caso de los otros países. Estamos hablando, bueno, esencialmente de lo que pasó en Chile, que es lo más reciente, ¿no? Que sí era una minera formal y que además estos que estuvieron atrapados, estos mineros salieron y de pronto se convirtieron en héroes. Hay uno que es conferencista, que anda por el mundo. Hubo una exposición mediática que fue realmente impresionante, otro se volvió alcohólico. ¿Qué pasó en ese caso? Hubo un exceso de exposición. Así es, hubo un quiebre en la vida normal. La persona vive su vida de acuerdo a sus características personales. Y en el mejor de los casos, ciertos eventos circunstanciales pueden hacer que, bueno, nos apartemos un poco del normal de nuestra vida. Sin embargo, en estos casos que estamos comentando, el quiebre ha sido radical. Ha sido un cambio de 180 grados. La persona que trabajaba en la mina, que era tranquila, que vivía con su familia, de repente pues comienza a salir al exterior, a dar conferencias, a participar en eventos de la farándula, en concursos de baile, de canto, a dar conferencias inclusive a partir de su experiencia, ¿no? Bueno, que no nos sorprenda que de repente aquí a un tiempo va a haber eso, ¿no? Van a ser invitados a algún reality. Eso hay que trabajarlo con ellos y con la familia. Hay que hacerlo, pero no de una manera exagerada. No convertir esto ya en una nueva vida, porque tarde o temprano acaba. Y cuando acaba, van a vivir nuevamente una experiencia de frustración y de pérdida. Esto puede tener consecuencias muchísimo más fuertes. Sí. Y por ejemplo, ¿qué pasa también? Muchas veces lo que se hace es, bueno, como decía, ¿no? En invitación a algún reality, en algún medio de comunicación, y se les termina ofreciendo dinero, ¿no? Y ellos, justamente en la condición en la que se encuentran, dicen, sí, accedo, ¿no? Porque es un tema de, no tengo los recursos suficientes. En realidad es como que hacer un círculo, porque por no tener recursos, trabajaban de informales, por no tener recursos, aceptan ese tipo de cosas y al final ya no solamente afectan su salud física, sino su salud mental. Que es una vida irreal. Uno tiene que ganarse los medios de su propio sustento económico a partir de aquellas actividades para las cuales está capacitado y no de aquellas que circunstancialmente se le presenten en el camino. Porque, como repito, eso se acaba. Bueno, como dice usted, es un tema que va esencialmente el trabajo de cada uno de los mineros que ha sido liberado, el trabajo también de la familia, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad también como ciudadanos? Porque toda la sociedad tiene que trabajar en ese conjunto. Si uno no colabora, se rompe la cadena, ¿no? Sí. La responsabilidad frente al hecho contundente es la solidaridad. Hay que ser solidarios con los mineros, hay que ser solidarios con sus familias, hay que, en el barrio donde se vive, hay que visitarlos, pero sin excederse, sin convertirlos en el centro de la vida del vecindario, del barrio, ni de la vida nacional, por último. Ellos tienen que continuar haciendo su vida normal. ¿Y cómo puede variar en ese sentido también el hecho de si se vuelven como, digamos, los personajes famosos o los ilustres también, como se llama popularmente esto de que se suben los humos, ¿no? Con ellos hay un factor que lo complica, porque es a raíz de un hecho que puede generar un estrés postraumático como estar atrapado en una mina, pero sí sabemos que, por ejemplo, gente que salta a la popularidad automáticamente o al poco tiempo empiezan a cambiar. Claro que sí, y a cambiar para mal. ¿Por qué? Porque no están preparados para manejar todos los componentes del éxito y sobre todo de este tipo de éxito, ¿no? Rápido, fácil y de buen sustento económico. ¿Cómo se debería manejar eso, doctor? Eso debería dosificarse. Sería mejor, por ejemplo, trabajarlo con la familia, que las cosas se decían a nivel familiar con ayuda profesional. En lo posible, la mejor ayuda es orientarlos a que retomen su vida para la cual están capacitados, están preparados. Hay evaluaciones psicológicas que se hacen y que terminan diciéndole a uno para qué es aquello para lo cual uno está preparado, todas sus competencias. Hacia eso hay que orientar la vida, no hacia lo que circunstancialmente se me presente. ¿Qué sería lo que pasaría con ellos si es que de pronto son el boom del momento? Así es, las exigencias de exponerse a los medios de comunicación son grandes y la capacidad mental y emocional no siempre está a la par con estas exigencias. Hay más estrés, hay más demandas de mecanismos de defensa y ahí es cuando se puede caer con facilidad en el abuso del alcohol, de las drogas o de la vida exagerada. Por eso es a lo que íbamos, ¿no, doctor? Que el efecto que genera, que es además la combinación de haber estado dentro de la mina, que además ni siquiera, reitero, sabemos exactamente cómo van a reaccionar al respecto, porque recién han salido. Hablábamos del estrés postraumático. ¿Cómo se manifiesta? El estrés postraumático aparece después
de un mes. Primero es el estrés agudo, que es el que van a comenzar a experimentar ahorita. Creo que hay que explicar exactamente, ¿no?, cómo es el tema del estrés postraumático, porque generalmente decimos, se genera un trauma muy libremente, sí. y creo que hay que marcar primero las definiciones operacionales. Doctor, por favor. Claro que sí. Sí, la persona humana está capacitada para responder sanamente ante diferentes estímulos del medio, sin dañarse, sin que estos estímulos ocasionen efectos patológicos en la persona. Cuando estos estímulos son muy intensos, o cuando nos agarran en estado de gran vulnerabilidad o de riesgo, entonces el organismo humano, la persona humana en general, responde de manera patológica. Cuando esta respuesta patológica, en este caso a través de mecanismos de ansiedad y de depresión, dura más de lo que debería durar, en el caso del estrés postraumático más de un mes, ya se convierte en una patología duradera, que puede perdurar por años inclusive, y que progresivamente va minando a la persona, la va deteriorando y la va convirtiendo en un ser ya incapaz de vivir una vida normal. Bueno, y eso es algo que podría generarse más adelante con estos mineros. Bueno, doctor, yo creo que la conclusión final en este caso es que hay que dejarlos tranquilos un rato. Hay que dejarlos tranquilos un rato, hay que permitirles que reciban la ayuda profesional necesaria, que existe, y que la sociedad contribuya a esto. Doctor, ya para ir terminando, aprovecho la ocasión y su presencia aquí en el programa para preguntarle sobre el caso de los secuestrados, ¿no?, los trabajadores de Camisea. Se habla que son más o menos 40 y que también pueden presentar problemas más adelante, obviamente, sobre todo una situación de secuestro. No es como la de la mina, que también ha sido sumamente dificultosa, pero ¿cómo puede darse también bajo el trato que puedan recibir por parte de los captores? Así es. Es diferente lo de la mina, en tanto que lo de la mina fueron ellos puestos en cautiverio por la naturaleza. Acá ellos están siendo puestos en cautiverio por personas humanas, por seres de la misma especie. Y quién sabe qué estará pasando con ellos, qué les estarán diciendo, qué tipo de amenazas estarán sufriendo, que atentan contra su integridad física y mental. Esto definitivamente va a terminar también de alguna u otra manera, una vez liberados, terminando necesitando recibir atención profesional. Es estrés también. Es estrés. ¿Y cómo debería tocarse en ese sentido? ¿De la misma manera? De una manera similar, pero personalizando los casos. Como repito, cada persona es un elemento individual. Hay que hacer un perfil psicológico de cada uno y diseñar una estrategia terapéutica para resolver su problema. Ya saben, al psicólogo todos. Yo creo que la sociedad sería mucho mejor si todos fueran un especialista. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Doctor Carlos Bromley, psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Creo que habría que resaltar también lo que ha hecho la ministra de la Mujer, Ana Jara. Ella desde el inicio, cuando se trasladó a la zona, llegó con ayuda psicológica para los familiares que se encontraban en los exteriores y de la mina. Y también, por supuesto, seguir trabajando en la salud mental a nivel nacional. En países del primer mundo, si una persona está deprimida o enferma, puede ausentarse a su trabajo con una justificación médica. ¿Qué pasa en el Perú si uno falta y dice, no voy porque estoy deprimido o deprimida? Seguramente que no le darían el permiso, ¿no? Hacemos una pausa y regresamos.